Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos otra vez? Las calles de Nianta fueron testigos de una escena inesperada, Kerem paseando al perro de su exnovia. Descubre todos los detalles de este momento que tiene a las redes ardiendo. El actor turco Kerem Bürsin fue visto recientemente paseando tranquilamente por las calles de Nianta. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su presencia, sino la compañía que llevaba. En sus manos sostenía la correa del adorable perro de su exnovia, la famosa actriz Hande Erçel. Las cámaras captaron cada movimiento del actor mientras caminaba sonriente con la mascota que, según fuentes cercanas, Hande adora como a un hijo. Las imágenes no tardaron en viralizarse. En cuestión de horas, miles de fans comenzaron a compartir las fotos y a preguntarse, ¿están regresando? ¿Qué está pasando entre ellos? ¿O es este el inicio de una reconciliación? Lo curioso es que ni Kerem ni Hande han hecho comentarios públicos sobre este encuentro. Sin embargo, una fuente cercana al actor afirmó, Kerem nunca dejó de querer a ese perro. Incluso después de la ruptura, preguntaba por él. Y según rumores, Hande no tuvo problema alguno en que su exnovio pasara tiempo con el animal. Al contrario, lo vería como una señal de madurez y respeto entre ellos. Recordemos que Kerem y Hande formaron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación nació en los sets de una exitosa serie y pronto se convirtió en una historia de amor que traspasó la pantalla. Pero como muchas historias, también tuvo su final. O eso creíamos. Según testigos, el paseo fue largo y relajado. Kerem se mostraba cómodo, incluso cariñoso con el perro. En un momento, se le escuchó decir, vamos, pequeño. Hace mucho que no salíamos así, ¿verdad? Esta escena conmovió a más de una fanática que se encontraba en la zona. Una de ellas comentó a los medios, fue como ver una película romántica en vivo. Kerem estaba feliz y el perro también. Por su parte, Hande fue vista horas más tarde en un café cercano. Aunque no hubo encuentro público entre ambos, los rumores se intensificaron. Algunos aseguran que hubo una reunión privada. Una fuente anónima dijo, no puedo decir mucho, pero sí, están en contacto. Hande se alegró al ver esas fotos, aunque no lo admita públicamente. Lo cierto es que la conexión entre ellos nunca pareciera haberse roto del todo. Incluso durante sus respectivas entrevistas, siempre hablaban el uno del otro con respeto y una pizca de nostalgia. En una ocasión, Hande declaró, Kerem fue una parte muy bonita de mi vida. Siempre le desearé lo mejor. Y Kerem, en una entrevista reciente, dijo, no todas las historias terminan mal. Algunas simplemente necesitan tiempo. Estas palabras, cargadas de emoción, dejaron entrever que quizás la llama entre ellos no se había apagado por completo. Los seguidores más fieles de la pareja, conocidos como Handeker en redes sociales, revivieron su esperanza con cada nueva imagen, cada nuevo rumor y cada suspiro que parecía escaparse en las entrevistas. Poco después del paseo, un video comenzó a circular. En él, Kerem se agacha para acariciar al perro con ternura, mientras un transeúnte le dice en tono jocoso, ¿y Hande dónde está? Kerem sonríe y, sin perder la compostura, responde, tal vez más cerca de lo que creen. Esa breve frase bastó para encender una ola de especulaciones en Twitter y TikTok. ¿Era una indirecta? ¿Una confirmación disfrazada? Los fans comenzaron a investigar más. Algunos afirmaron haber visto a Kerem saliendo del edificio donde Hande reside. Otros aseguraban que la actriz había llevado a su mascota al veterinario recientemente, pero que quien lo recogió fue Kerem. A cada paso, surgía una nueva pieza del rompecabezas. Mientras tanto, los medios turcos tampoco se quedaron atrás. Programas de entretenimiento como Magazine de I2. Sayfa analizaron cada imagen, cada palabra, incluso el lenguaje corporal de ambos artistas. Hay algo en sus ojos cuando hablan del otro,
dijo una experta en comunicación no verbal durante una transmisión. No hay odio, no hay indiferencia. Hay nostalgia. Y donde hay nostalgia, puede haber segundas oportunidades. La prensa internacional también comenzó a hacerse eco. Desde revistas españolas hasta portales de noticias en América Latina, la historia cruzó fronteras. Los Brad y Angelina Turcos podrían estar escribiendo un nuevo capítulo, tituló un medio argentino. En Brasil, un fan club organizó una vigilia digital para manifestar su reconciliación. Pero no todo fue romanticismo y suspiros. Algunas voces críticas cuestionaron si todo era una estrategia publicitaria. ¿No será que viene una nueva serie o campaña juntos y están calentando motores?, se preguntó un periodista. Sin embargo, ninguna agencia ni productora confirmó proyectos en común. Aún así, las coincidencias seguían acumulándose. Días después, Kerem fue invitado a un evento benéfico de arte contemporáneo. Para sorpresa de muchos, Ande también asistió. No llegaron juntos, ni se sentaron uno al lado del otro, pero las cámaras captaron varios momentos de miradas furtivas y sonrisas discretas. Cuando les preguntaron al salir, ambos dijeron, fue una coincidencia muy bonita. Y como si el universo conspirara a favor de ellos, semanas más tarde se les vio en el mismo gimnasio, a la misma hora. Según testigos, no entrenaron juntos, pero intercambiaron unas palabras y rieron con complicidad. Las redes, como era de esperarse, estallaron. Yo ya no sé si es destino, casualidad o marketing, pero me encanta, escribió una usuaria en X, anteriormente Twitter. Otra añadió, si vuelven, creo de verdad en el amor. En medio de todo este revuelo, Kerem publicó una historia en Instagram con una frase que muchos interpretaron como significativa, algunas cosas simplemente encuentran su camino de regreso. Sin etiquetar a nadie, sin dar contexto, pero en el fondo de la imagen se notaba claramente una silueta canina familiar, sí, el mismo perro. Por su parte, Ande subió una foto en su perfil, sin texto, solo una imagen del atardecer sobre el Bósforo y una taza de café con la inscripción segundas veces. Los comentarios no se hicieron esperar. Esto ya es demasiado, díganlo ya, nos están matando lentamente. Y mientras los fans especulan, sueñan y debaten, Kerem y Ande continúan con sus vidas públicas, esquivando preguntas, sonriendo ante los rumores, pero sin negar ni confirmar nada. Tal vez, como dice el dicho, lo que no se dice, se siente. Y si algo es claro en esta historia, es que hay sentimientos que ni el tiempo ni la distancia logran borrar por completo. ¿Será este solo un dulce reencuentro con un perro como testigo, o el prólogo de una nueva historia entre dos almas que se siguen buscando entre la multitud? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, los fanáticos seguirán atentos a cada gesto, a cada foto, a cada pequeño indicio de que el amor, aunque cambie de forma, nunca muere del todo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que están volviendo? ¿O simplemente mantienen una relación cordial? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.